Bienvenidos al podcast Cartas a los Monstruos, una odisea adolescente para aliviar la ansiedad, donde conversaremos con distintos profesionales sobre las temáticas que subyacen la historia de Juanita. Bienvenidos a otro capítulo del podcast de Cartas a los Monstruos, donde en cada episodio conversamos con un profesional diferente sobre los temas que subyacen al relato de Juanita. Y en este caso tengo la dicha de tener acá a mi izquierda a Lucas. Lu, ¿te presentás vos? ¿Te parece? ¿Cómo no? Bueno, mi nombre es Lucas Boxaca, soy psicoanalista y actualmente estoy coordinando un espacio que se llama Laboratorio de Casos, en donde grupos de analistas comentan material de tratamientos en curso, como para, siguiendo un determinado método, compartir esa experiencia y encontrar estrategias terapéuticas para los analistas que se acercan al espacio. Así que le agradecido soy yo de haber recibido la invitación y de haber recibido también el ejemplar. Gracias. De Carta a los Monstruos. Qué bueno que lo disfruté y principalmente pensaba, ¿no? Porque más allá de la cuestión literaria, digamos, que me parece que es interesante, digamos, que para una lectura para un público, está dirigido a un público adolescente. Jóvenes y no tanto, ¿no? Pero sí. Me parece interesante. No solo por los recursos que brinda de escritura y todo eso que quizás podemos hablar más adelante, sino que particularmente por el sesgo mío, ¿no? Me interesó mucho el testimonio inicial de Juanita, el personaje principal, porque muestra claramente cómo se producen los primeros pasos del estallido, ¿no? De una enfermedad psíquica que son propios del desarrollo en muchos casos. Me pareció muy interesante porque muestra un testimonio muy preciso de determinados fenómenos que al personaje la invaden y no sabe bien qué hacer con ellos. Y pienso, ¿no? Cómo esto que nosotros llamamos estallido de la enfermedad, ¿no? Los psicoanalistas, me pareció que ilustra muy bien ese tiempo inicial de padecimiento, y además con el que en general nosotros nos la sabemos cuando recibimos a un consultante, ¿no? Un consultante en general llega en una situación similar a la que se describe al inicio del relato, ¿no? Esos fenómenos tan particulares de inhibición social o de fobia social, ¿no? Dificultad para ir al baño. Eso está muy gráficamente puesto y uno no sabe, ¿no? Las torturas que vive la gente en forma privada, ¿no? Y esto en el relato lo muestra muy claramente, ¿no? Cómo está ese tiempo de calvario privado hasta que pasa a poder comentarlo a los familiares. Tal cual, un poco mi idea al escribirlo era poder dar luz sobre cosas que quizás internamente le pasan a muchos, pero que crees cuando estás en el interno que no le pasa a nadie más, ¿no? O sea, esto me pasa solo a mí, entonces ¿cómo lo voy a sacar de acá si esto no es normal, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces quise poner esto en juego como para decir, bueno, si quizás alguna de todas estas cosas te están pasando, puede ser momento para ponerlo primero para naturalizar, dándote cuenta que le puede pasar a otros, ¿no? De alguna manera que no estás solo en este lío, que sí, al sacarlo empieza a pasar otra cosa porque haces el monstruo real, pero también esto de, démosle la importancia que se merece, ¿no? O sea, hagamos algo con eso. Esta es un poco la invitación. Sí.
Y esto me lleva a preguntarte a vos, que me traigas, que muchas personas vienen con estos temas. ¿Cuáles son los motivos de consulta, como generales? Bueno, son varios, ¿no? Como hay distintos tipos clínicos, hay distintas situaciones, pero yendo a este caso en particular, que además es interesante cómo en un principio los familiares de Juanita lo tratan, ¿no? Ella no puede ir al baño en el colegio porque se empiezan a producir una cantidad grande de fantasía respecto de cómo eso va a ser visto, si eso va a ser notado, si por eso mismo ella va a ser juzgada o no. Esa angustia social ante una alteración de la función, ¿no? Que es una función habitual, los padres lo tratan como, bueno, dale, apurate, hacelo, tenés que hacerlo, ¿no? Esto es normal, ¿no? Pero uno, hasta que no escucha un relato así, no se da cuenta de la dificultad grande que puede llegar a ser algo que en principio resulta simple para todos los demás, pero que en definitiva no se termina de acomodar, ¿no? Claro. O sea, es alguien que no se termina de acomodar a lo esperable, y la inhibición parece una cuestión de voluntad, pero en rigor hay ahí una angustia muy fuerte, ¿no? O sea que si hay eso, digamos, me pareció, digamos, en este caso bien característico. Sí, bien interesante. Y la angustia social, digamos, ante una cosa propia, es uno de los motivos de consulta generales. Sí, inhibiciones en el habla, poder hablar en público, poder performar o poder rendir exámenes, bueno, poder trabajar o poder formar una pareja. Digamos, son todas en general cuestiones que usualmente uno pensaría que son normales y naturales, pero que encuentran siempre dificultades, ¿no? Claro, está bueno esto que vos traes de revisar, bueno, con el relato, esto, ¿no? ¿Cuáles pueden ser motivos de consulta? O sea, cuando decimos, che, esto está raro, ¿no? Como a mí eso me gustaba escuchándote, y hay mucho en el tema del cuerpo. O sea, si hay algo que tu cuerpo te está avisando que fisiológicamente no está funcionando, puede ser un motivo de consulta, ¿no? Como sacar esta disociación cuerpo-mente que tenemos mucho los seres humanos, como decir, no puedo ir al baño, no sé, lo resuelvo con un gastroenterólogo, pero al psicólogo ni lo involucro. ¿Sí me explico? Como me parece interesante empezar a encontrar dónde la psiquis, bueno, está bueno darle un lugar, ¿no? Claro, de alguna manera. En general, cuando alguien consulta, sabe que lo que le pasa es algo que no es, entre comillas, normal. No es muy claro que sepa el motivo por el cual eso se da así, ¿no? Porque ya puede llegar a pensar, no voy al baño porque me van a ver así o asá, cuestionada, se le puede cuestionar eso y decir, no, en realidad nadie se va a dar cuenta, pero esto es una preocupación que crece en mí de manera excesiva. O sea, la persona puede saber que tiene algo que no está del todo bien, puede llegar a pensar que tiene que ver con los demás, de alguna manera, pero íntimamente sabe que hay algo propio que no está del todo bien, que no le agrada de sí. O sea, sabe que eso le pasa, no sabe muy bien por qué le pasa, y es como incoherente con el resto de su organización psíquica, ¿no? Eso se ve claramente en la historia, ¿no? Como ella dice, bueno, yo tengo todo para ser feliz, pero sin embargo me pasa esto, yo debería agradecerle a mis padres por esto que tengo, por esto que disfruto, por el colegio al que voy, por la casa que tengo, pero de todas maneras no puede dejar de pasarme esto, y es algo que me excede, ¿no? Eso se ve claramente. Y sí, es una alteración fisiológica, y además una alteración en términos de preocupación, de cómo eso
va a ser visto. Exacto. Y esa cuestión, ¿no? Como que es algo íntimo que le pasa en la intimidad. No lo puede pasar a lo público, no lo puede informar, pero es algo íntimo, pero a su vez es extraño, no se conecta muy bien con la organización psíquica o el reconocimiento de lo que la persona es, ¿no? Okay. Como esto es algo que me pasa, es extraño a mí, no sé por qué me pasa, pero no puedo decir que esto no me pasa, Okay. porque me pasa a mí. Y lo que está clarísimo, ¿no? En el personaje, si lo cuento, ¿qué pensarán de mí? ¿Estoy loca? Y en el términos de loca, como una persona que no entra dentro de lo querible, digamos, ¿no? Que porque es loca, habría que segregar, ¿no? Es como que además va creciendo el razonamiento, haciendo que eso que se padece cada vez se guarde más, y en detrimento de la posibilidad de tramitar eso, ¿no? ¿Y dónde se hace como el clic, ¿no? De alguna manera, o sea, esto que traíamos, volviendo a lo del motivo de consulta, bueno, ¿cuál es el punto para decir, bueno, necesito ayuda? Y escuchándote aparte la segunda pregunta, contéstamela como quieras, es, ¿en algún momento se resuelve? O sea, como esta fantasía de, yo escucho o he visto en muchos casos como que, bueno, no, ni voy porque esto igual no lo resuelvo. ¿Sí me explico? ¿Y dónde está el límite? Bueno, si vamos a este caso en particular, sí, es notorio como ella queda como aislada de lo social, ¿no? Y poder participar en el colegio, que es algo esperable para ella, no lo puede hacer. Entonces se le vuelve algo que evidentemente se le pone en cruz respecto de lo que tiene que hacer. Entonces eso ya, digamos, pensándolo en términos generales, si cualquier cosa que a uno le pase en la intimidad, ya sea una preocupación obsesiva o algún fenómeno perceptivo o alguna inhibición social, como en este caso claramente, si algo se pone en cruz respecto de las cosas que hay que hacer, en general ese es un momento en donde se consulta, ¿no? Si una persona grande, con la posibilidad de trabajar, no lo puede hacer, digamos, es un momento de consulta. Si una persona ante un evento en donde es responsable siente una excesiva culpa que lo paraliza, entonces no puede hacer lo que tiene que hacer, ese es un momento de consulta. Si la angustia es muy alta, tanto que hace que no se pueda conciliar el sueño, ese es un momento de consulta. O sea, en general la gente consulta cuando hay algo que debería realizar en forma habitual, no lo puede hacer, okay, ¿no? Sí, entonces ese es el una primera cosa, ¿no? La interrupción del sueño es muy importante. En general, en casos como este y en otros, ¿no? Lo primero que se interrumpe es el sueño, la posibilidad de conciliar el sueño y de producir el descanso, ¿no? Sí, tal cual. O sea, si hay algo de todo eso que vos dijiste recién que no están dando, y date un lugar, ¿no? De alguna manera es el cuerpo hablando. O sea, Sí, además no te puedes escapar de eso, ¿no? Cuando uno dice, mira, tengo este problema, me parece que es mío, que no le puedo responsabilizar a tal o a cual. No sé muy bien por qué me pasa. Y me está impidiendo algo que además yo quiero hacer, y esto que me aparece no me representa en lo que yo siento ser como persona, digamos. Ese es el momento en general en el que se consulta y se busca a alguien que pueda dar alguna explicación de esa fenomenología que es extraña. Hay fenomenología que es más adaptada, digámoslo así, y hay fenomenología que produce una ruptura de la adaptación, ¿no?
en esas situaciones la consulta se vuelve muy inminente, ¿no? Claro. ¿Y vos en tus casos ves, o sea, hay luz al final del túnel? Digo, después de un proceso de consulta, hay cambios, suceden cosas de este tipo, porque volviendo al relato, yo creo que se ponen en evidencia ejemplos que quizás al lector le llevan a repensarse los propios, ¿no? Porque, viste, a veces lo que pasa es que uno, en esto de pasar del interno al externo, cuesta, ¿no? Esa toma de conciencia de, che, tengo un tema, ¿no? Claro. Entonces, me parece que el libro está bueno en el sentido de lo que yo intenté fue ayudar a los lectores a, bueno, destinate este tiempo a través de un espacio de lectura para hacerte estas preguntas y para repensarte si tenés motivo. Y una vez de eso, me gustaría preguntarte a vos si, bueno, con esos motivos, ¿hay luz al final del túnel? Digo, invitar a decir, che, si pasás por un proceso, algo puede cambiar de estadio, ¿no? Entiendo. Sí, también hay que pensar que cuando se produce un desacomode así, ¿no? Una desadaptación tan grande, digámoslo así, como si la personalidad se resquebrajara, se rompiera, se dividiera. Y eso sucede también porque de alguna manera la subjetividad está rechazando determinada pauta de adaptación que no respeta la subjetividad propia, okay, ¿no? O sea, esta Juanita, ¿no? Tenés una casa nueva, tu familia te quiere y no podés no ser feliz. Claro. No podés no ser feliz. Tenés que rendir en el colegio muy bien, tenés que ser divina, no sé qué, pero hay algo en ella que quizás está rechazando esa adaptación. Y entonces lo que aparece como una ruptura de la unidad, algo que molesta, los síntomas, ¿no? Los síntomas como el no dormir o los fenómenos esos perceptivos o de angustia social. Eso está diciendo algo de una parte de la personalidad que no está siendo integrada en la vida de esa persona. Entonces, lo que aparece en principio como desadaptado, lo que uno no quiere, lo extraño de uno, esos síntomas que uno quiere sacarse de encima, en definitiva representan una mismidad que no se termina de adaptar a lo esperable. Y entonces te contesto, hay luz al final del túnel. En rigor, muchas veces el estallido de una enfermedad psíquica es de buen augurio porque justamente se está haciendo lugar a cosas que antes estaban siendo rechazadas. Está bastante claro en el libro eso, ¿no? Creo que uno de los monstruos se llama Bronquitas. Sí. Y ella no lo conoce, dice. Yo no, es como si no sintiera nunca bronca, pero es imposible que alguien no sienta bronca. Entonces, de alguna manera ese elemento se manifiesta por fuera de la organización psíquica como fenómeno externo, pero en definitiva es el eco de una voz interna que no está teniendo lugar en una chica que tiene que ser divina, que no se tiene que enojar nunca. Entonces, lo que aparece como un elemento disruptivo y enfermante, en definitiva cuando se integra resulta salutífero, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que si hay luz al final del túnel, que además siempre media en eso el deseo de sanar, ¿no? Es muy importante el deseo de curarse, el deseo de estar mejor, ¿no? Eso es lo que diferencia los casos, en definitiva. Si hay alguna posibilidad de sanar es justamente integrando esos elementos que aparecen disruptivos, pero enhebrándolos en una solución nueva. No para estar como antes, sino justamente para poder integrar las cosas que antes venían siendo rechazadas como para integrarlas en una cosa nueva, ¿no? Exacto. Muchas veces en una cuestión sublimatoria, ¿no? Bueno, esto es en definitiva algo de ese orden, ¿no? Como de hilar una experiencia personal en donde aparece la fragilidad subjetiva, integrarlo en un escrito como para poder producir una elaboración de eso que además ayuda a los demás, ¿no? Porque pienso eso, ¿no? A mí me interesó mucho la letra del inicio porque también pienso en otros adolescentes que por ahí están viviendo situaciones así
de otra manera, pero que no se atreven a comunicar por el temor a ser juzgados como locos o como desadaptados y no cumplir y no llenar la representación de alguien que está bien, que va para adelante, ¿no? Que se adapta a los ideales, sí, de lo ¿no? esperado, de la sociedad. ¿no? Sí. Y sí, bueno, exacto, ese era un poco el espíritu, ¿no? De dar luz y de no por eso minimizarlo, al contrario, démosle la importancia que hay que tener, detectemos como charlábamos hoy, bueno, todos estos pueden ser motivo de consulta, démosle un lugar para integrar, démosle un lugar para pasar de un estadio A a un estadio B, ¿no? De alguna manera, ¿no? Como esta evolución que traes vos en términos de algo que dijiste que me gustó mucho, que fue esto del deseo de sanar, ¿no? O sea, si de alguna manera intrínsecamente eso está, bueno, detectemos si hay algo raro en el cuerpo, en mi emocionalidad, en el sueño, en cosas que no están sucediendo como deberían, demos un lugar, un espacio, pidamos ayuda, ¿no? En esto de mostrarnos vulnerables, bueno, empezar a entender que cuando lo externalizamos, cuando lo sacamos del interior, que vos era el otro concepto que traías, ¿no? La disociación entre lo interno y lo que se muestra al mundo. Bueno, cuando lo sacamos en un entorno donde empezamos a sentir confianza, bueno, eso puede evolucionar para otro lado. Entonces, esa es la propuesta del libro, de poder amplificar y ser como un cascadeo de, bueno, te puede pasar, no estás solo en esto y no sos un diferente o un raro, porque te pasan cosas, porque por eso sos un ser humano y no un robot. Está claro que además que haya rareza, que haya algo distinto, es la semilla de la singularidad, ¿no? Si se pretende como programa subjetivo el adaptarse a una normalidad supuesta, ese programa es un poco triste, ¿no? Porque cercena cosas que son de uno, ¿no? Que eso, por ahí uno no le gusta, no le parece que estén bien, pero es lo que nos marca como diferentes en los demás, diferentes a los demás, y el punto ese en donde uno es diferente a los demás es también un punto de interés, ¿no? Porque uno puede aportar un rasgo personal a los demás. Ahora, eso puede hacerlo uno con un terapeuta, ¿no? El ir y consultar por los síntomas que uno no entiende muy bien por qué le suceden y empezar a discernir cuál es la causalidad de esos síntomas. Y el analista lo que hace con esos síntomas es ir intentando discernir, ¿no? Cuál es la coyuntura que lleva a padecerlo, pero bueno, acá se produce una cosa más, ¿no? Que es un pasaje, un testimonio de esa experiencia. Eso sería como inclusive hacer algo más, ¿no? Con lo que uno padece, ¿no? Uno puede padecer, intentar discernir las causas, modificar las causas como para que el padecimiento retroceda, pero además lo que también puede pasar es esto, ¿no? Que alguien testimonie de eso y le diga a otro en un libro o en una conversación o algo, che, a mí me pasó esto y es momento de consultar, no te quedes solo con esto porque es peor. Tal cual, ¿no? Sí, eso está bueno también, como la invitación a hacerlo red y a generar espacios para conversar sobre esto, ¿no? Que bueno, lo estamos haciendo nosotros mismos, ¿no? O sea, empezar a dar lugar en esta vorágine en la que vivimos hoy del no tiempo, no lugar, no del tapar, ¿no? De alguna manera, que eso después explota, como bien decías, en sintomatología. Claro, sí, en la neurosis obsesiva también se ve muy claramente, ¿no? Como los enfermos obsesivos tienen determinadas prácticas a las que llaman cábalas y que las tienen que cumplir a rajatabla porque si no se produce lo malo, algo malo le puede pasar a un ser querido o cosas así, disparates así, pero lo hace de una forma privada. Freud dice que los obsesivos tienen una religión privada prácticamente, ¿no? Como que tienen que hacer determinadas cosas porque si no se produce lo malo. El poder hacer que una persona que tiene ceremoniales obsesivos o ideas obsesivas las comunique, ¿no? Y las comparta con un terapeuta
ya abre el juego de una manera distinta como para que juntos se puedan discernir qué es lo que esas obsesiones o esos ceremoniales están representando, ¿no? Está buenísimo. Sin ese pasaje es muy difícil, es muy difícil salir adelante, ¿no? Claro, porque percibo que te enredas en los propios laberintos de tu mente, ¿no? Al final del día, cuando estás como adentro, ¿no? Sí, y además las preocupaciones están desplazadas, ¿no? Imagínate que un paciente obsesivo puede estar obsesionado con que si al salir de la casa no verifica que todos los aparatos estén desenchufados, que el gas esté apagado y que ¿no? Piensa que durante su salida puede llegar a explotar la casa. Entonces está trabajando así, pensando en eso. Y imagínate, porque además no alcanzan esas medidas como para quedarse tranquilo. Imagínate cómo puede estar alguien interceptado durante todo el día pensando en esto, pero eso en lo que se obsesiona no es necesariamente el problema, sino más bien un desplazamiento del conflicto subjetivo a determinadas cuestiones prácticas. Y en ese desplazamiento, esos conflictos subjetivos, que son íntimos, al estar desplazados no se elaboran nunca, ¿no? Más bien que se gastan en acciones así defensivas que hacen que el verdadero motor de ese conflicto nunca se visibilice para la persona, simplemente intenta cumplir con sus mandamientos obsesivos y después el problema que tiene de centro no se trata. Tal cual, sí, eso se sostiene en el tiempo, si no vamos a una consulta de nuevo y lo sacamos y damos luz. Claro, por ejemplo, que sí, creo que hay un momento que leía ayer para refrescar, hay un momento en que creo que ella habla con un personaje que se llama Culpitas y recuerda que ella no se había acordado del cumpleaños de la madre, ¿no? Y que eso le corroía la culpa, ¿no? Y por un lado uno te da ternura, ¿no? Al ver eso, ¿no? Como alguien puede sufrir tanto por un detalle así, ¿no? Pero a la vez uno piensa, bueno, es que quizás en el fondo lo que hay es eso, ¿no? Como una dificultad para no estar para la madre. Exacto, es otra cosa. Sí. Es otra cosa. Es otra cosa. Ella se tortura por no haber sabido que era el cumpleaños de la madre, pero en definitiva en la premisa que puede jugarse ahí, como que se subtiende a esa preocupación es yo no estoy para ella, y que si uno lo piensa en términos de evolución de la niñez a la vida adulta, uno tiene que dejar de estar para los padres como para poder estar para uno mismo o una pareja, ¿no? Está bueno todos estos que traes motivos de consulta, ¿no? Y espero en este rato que traíamos como a ver si damos luz a, bueno, si hay alguna de estas cosas, esto último que salió estuvo muy bueno de pensamientos obsesivos que invitan a otra cosa internamente, cosas fisiológicas como traíamos, bueno, fobias sociales muy habituales, dificultades para, creo que lo decía antes, para hablar adelante de la gente. En general la gente dice el público, pero adelante de la gente en una situación de responsabilidad profesional, para hablar en una reunión de trabajo, ¿no? Es notable. Después tenés más raros, ¿no? Como fobia, digamos, fobia a los gatos, dificultad para nadar, gente que no aprendió nunca a nadar o a andar en bicicleta, es decir, ¿cómo puede ser? ¿No? Que son puntos de inhibición y de pronto en el medio de la conversación, no que sea el motivo de consulta, yo nunca me metería a una pileta porque me da miedo el agua, por ejemplo, y eso en medio del tratamiento decir, no, ¿cómo puede ser? ¿No? Wow, claro. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que alguien que sabe un montón, que sabe de la materia, tenga temor de hablar en una reunión de trabajo? Claro. ¿No? ¿Cómo alguien no puede hablar en inglés, por ejemplo, por más que haya estudiado? Sí. ¿No? ¿Dónde están esos puntos? Esos puntos son siempre muy enigmáticos y realmente cuando las personas los abordan, es mucho lo que puede llegar a obtener de eso, porque si uno
no avanza sobre esos puntos de dificultad, la enfermedad crece y la persona termina aislada dentro de sí misma, claro, introvertida. Así que bueno, creo que como para cerrar todo esto que venís trayendo, invitación, primero a revisar si hay alguno de estos motivos, bueno, puede que necesitemos hacer una consulta. Me quedo con el hay luz al final del túnel, o sea, como cuando damos lugar y lo sacamos de adentro, pasa otra cosa. Y darle tiempo al proceso, ¿no? También. Sí, a mí me gusta mucho tu libro porque dice que lo bueno que es para alguien poder confesar que le pasa algo. Y en principio a los seres queridos, ¿no? ¿No? Como los seres queridos tienen que estar al tanto de que algo te pasa, ¿no? Poder confiar en eso es como la primera cosa que yo diría. En que los seres queridos, si uno dice me pasa esto, esto y esto, pueden llegar a reaccionar bien y dar la primera mano. Y después sí, la ayuda profesional, que puede ser un psicólogo o un psiquiatra o otros terapeutas que estén vinculados, ¿no? Médicos también, que de pronto pueden articularse los tratamientos, ¿no? Un tratamiento psicológico, un tratamiento psiquiátrico o médico, digamos, pero abrirse a la consulta es ya muy aliviador. Buenísimo. Abrirse a la consulta. Y después es un trabajo personal de todos los días, sentirse bien. No hay nadie que tenga la salud mental asegurada, no hay nadie que tenga la salud física tampoco asegurada. Y bueno, darse bolilla y abrir lo que le está pasando a uno, a los demás, familiares y profesionales, es muy bueno. Uno está acostumbrado a tratar de arreglársela solo, ¿no? En un mundo así tan individualista, pero abrirse al lazo, decir me pasa esto, siempre trae beneficios, ¿no? Y si hay alguien que no quiere escuchar, bueno, a esa persona no se le cuenta, no se le dice, pero hay otras personas que están preparadas para recibir los testimonios y la cosa se transforma en algo mucho menos grave cuando eso se hace, cuando se confía, ¿no? A confiar. Entonces, me parece un lindo cierre de esa invitación a confiar, que hay otros seres ahí dando vuelta que pueden echar una mano y que también incluso les pueden haber pasado cosas similares desde ese lugar también. Claro, construir, como claro. Así que bueno, Lu, gracias por esta conversación, espero que a mí me encantó y me llevé un montón, espero que a un montón de la gente que nos escuche también. Y contame dónde te encontramos, si necesitamos... Bueno, a mí me pueden encontrar, te paso, te doy también. ¡Ay, qué lindo! Un mancito que hice con mi espacio. Ay, me encanta, ya lo voy a poner allá. Laboratorio de Casos. Lo mostramos. Me pueden encontrar en el Instagram de Laboratorio de Casos, que es @laboratorio de casos, o en mi Instagram, que es @lucasboxaca. Buenísimo. Ahí me pueden encontrar. Y bueno, y también hay algunos videos por ahí en YouTube, si quieren curiosear y eso, en donde hablo un poco del laboratorio de casos y de distintas cosas. Así excelente. Que por ahí pueden explorar la red y si me encuentran. Lo haremos. Bueno. Gracias, Lucas. No, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y así finaliza esta entrevista. Esperamos poder dar luz y claridad a procesos de cada uno de ustedes. En mis redes sociales, Instagram, página web, LinkedIn, YouTube, Romy Pousa, estaremos compartiendo más contenido acerca del libro. Me encantará saber sobre sus historias y, por qué no, conocer a sus monstruos.